Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. En este video vamos a tratar el- la temática relacionada con el desarrollo completo del modelo estratégico de negocios que se pretende evaluar. La gestión empresarial siempre ha sido una parte muy importante para el diseño de este tipo de decisiones. Sin embargo, es necesario, pues, tener bien definidas las bases sobre las cuales, pues, se lleva a cabo, dicho proyecto. Les doy la bienvenida nuevamente y, bueno, iniciamos, pues. ¿Cómo hacer un diagnóstico y su análisis mediante la herramienta FODA? ¿Vale? ¿Cómo hacer un diagnóstico? ¿De qué manera? Como bien sabemos, el análisis FODA, pues, es una herramienta de diagnóstico de corto plazo que de alguna manera, pues, limita algunas cuestiones. Sin embargo, mm, considero que pudiera ser un elemento importante en la consultoría empresarial, porque a partir de ese diagnóstico que nosotros elaboramos, pues, definimos las estrategias correspondientes sobre las cuales queremos llevar a la empresa. Esto significa que una vez que hemos establecido el rumbo hacia dónde queremos llevar el negocio, relacionado específicamente con lo que es la misión y la visión del mismo, pues es necesario o es importante describir los antecedentes en los cuales se coloca la historia de la entidad. Es decir, debemos hacer una descripción un poco amplia, algo así como una cronología, en donde describamos eh, el comportamiento de nuestra empresa desde su origen hasta el día de ayer. Obviamente, esto no lo tenemos que hacer, pues, a través de el establecimiento de las tendencias, tanto en los factores externos, sobre los cuales tendríamos que especificar, pues, cuáles se han comportado como fortalezas, cuáles como debilidades. Y obviamente de manera similar, podríamos hacer lo mismo con la parte externa de la empresa. Si nosotros tenemos bien claro en dónde estamos en el factor interno, ¿sale? Entonces podemos definir de alguna manera hacia dónde podemos ir en el futuro. Por lo tanto, el análisis PODA como herramienta, pues es lo que nos permite visualizar de manera general dentro de este contexto. Para realizar el diagnóstico, debemos ir evaluando estos factores internos de la entidad, determinando cuáles de ellos son considerados como fortalezas y cuáles como debilidades. Es decir, debemos definir qué es lo que hacemos bien, en dónde estamos hoy con nuestra empresa, qué es lo que nos hace fuertes, qué es lo que podemos potencializar de tal manera que sigamos haciendo las cosas bien. Pero también la cuesta, el otro aspecto muy importante, ¿qué debilidades son las que tenemos? Es decir, ¿qué es lo que hacemos mal? Si identificamos qué es lo que hacemos mal, entonces podemos definir la estrategia adecuada que nos permita precisamente reducir o eliminar esas debilidades. También tendríamos que evaluar los factores externos, como son las oportunidades y las amenazas. ¿Por qué las tenemos que considerar? Bueno, porque
como bien lo mencionaba. Si sabemos en qué somos fuertes, podemos potencializar esas fortalezas. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades que nos ofrece el entorno, quizá el mercado, el producto, el servicio, etcétera. Y también debemos evaluar las amenazas. ¿Por qué? Porque si nosotros potencializamos nuestras fortalezas, podemos evitar las amenazas de la industria, del sector o del entorno en donde la empresa se mueve. Bien, este proceso se debe llevar a cabo de la siguiente manera. Como mencionaba en un video anterior, debemos definir todas las oportunidades, todas las fortalezas, todas las debilidades y todas las amenazas. Y debemos considerar que en la primera fila, ¿vale? Empezar con el factor interno. Y en la primera columna debemos colocar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y en la fila correspondiente, que es la primera, colocar oportunidades y amenazas. Ahora bien, ya que identificamos los factores internos en esta matriz, como fortalezas y como debilidades, pues bueno, vamos a construir a partir de ahí las bases que se requieren a través de la matriz para generar una lista de estrategias que nos permita definir el rumbo de la empresa. Teniendo bien definido nuestra matriz de fortalezas y debilidades, pues entonces podemos generar estrategias para evaluarlas y posteriormente seleccionar la estrategia básica. Y aquí está la clave. La matriz FODA o Maxi-Mini, como también se le conoce, nos va a permitir definir cuál es la estrategia básica sobre la que nosotros debemos diseñar una propuesta para potencializar esas fortalezas y aprovechar las oportunidades. Obviamente, esas estrategias las tenemos que desarrollar a través de una combinación de fortalezas con oportunidades y lo cual nos da como resultado una o varias estrategias FO, las cuales nos van a indicar cómo se pretenden aprovechar las oportunidades con las fortalezas que tenemos en el negocio. Ya que definimos esas estrategias FO, ahora vamos a combinar nuestras fortalezas con las amenazas y nos da como resultado una estrategia FA. Esta estrategia nos va a permitir definir cómo podemos contrarrestar las amenazas con nuestras fortalezas. Esa es la clave básica de este modelo eh, de administración estratégica o este modelo FODA. Los resultados que obtenemos dentro de este análisis que elaboramos es el siguiente. Entonces, fíjense, aquí en la primera columna vamos a colocar todas nuestras fortalezas que encontramos en el diagnóstico que hemos hecho. También vamos a encontrar nuestras debilidades, las oportunidades correspondientes y las amenazas. Y debemos hacer una combinación entre fortalezas con oportunidades y fortalezas con amenazas, lo cual nos va a dar como resultado la estrategia FO y la estrategia FA. Por ejemplo, dice aquí, tenemos una oportunidad de fortalecer la capacidad de financiamiento de nuestra empresa. ¿Vale? Esa es la oportunidad que tenemos en el mercado. ¿Qué es lo que tendríamos que seguir haciendo bien para lograr este propósito? Bueno, pues lo que tendríamos que seguir haciendo bien es llevar un buen control
de créditos y cuentas por cobrar. Es decir, esta fortaleza de capacidad financiera, perdón, esta oportunidad de capacidad de financiamiento la podemos lograr teniendo un control estricto en los créditos que otorgamos a nuestros clientes y en las cuentas que tenemos por cobrar pendientes. No necesariamente tienes que combinar todas las fortalezas con todas las oportunidades, ni tampoco todas las fortalezas con las amenazas. Tenemos otro ejemplo aquí. Para contrarrestar la competitividad de las empresas en la tecnología de producción, que es esta primera amenaza, lo que podemos hacer es continuar realizando investigación sobre ventas mediante políticas adecuadas, programas de investigación de mercados, productos, investigación y desarrollo, etcétera. Es decir, las estrategias FO, FA, DO y DA nos tienen que permitir diseñar o identificar aquella estrategia básica que nos va a permitir diseñar una propuesta de mejora para la empresa. Eso lo tienes que tener siempre en la mente y definiendo de manera correcta la estrategia para poder diseñar la propuesta. Ahora bien, concluido el paso anterior, ahora necesitamos evaluar la lista de estrategias con la matriz FODA y seleccionar entre ellas la que tenga mayores posibilidades de contribuir al logro de la visión de futuro del negocio. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que tengo que identificar dentro del análisis FODA elaborado cuáles son los factores internos como fortalezas y debilidades, ¿sale? Que me van a permitir diseñar una matriz de estrategias FODA para identificar o para iniciar o definir la base del impacto de la visión de futuro. Para ello, lo que tenemos que hacer es ponderar cada una de las estrategias que hemos definido con anterioridad o, de lo contrario, seleccionar aquella estrategia, aquella fortaleza, aquella debilidad, aquella oportunidad o aquella amenaza que pueda contribuir de manera importante en el logro de la visión de la empresa. Esa ponderación la debemos hacer en una escala de 0 a 1 y debemos ponderar con un valor alto toda aquella estrategia o fortaleza o debilidad que nos permita enfrentar a la competencia, al mercado, entre otros factores. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer para definir de manera correcta nuestra estrategia para el modelo de negocios que queremos presentar o para el modelo de negocios que estamos evaluando. Ya que definimos la ponderación, el siguiente paso consiste en evaluar o calificar, perdón, evaluar o calificar. Aquí en la columna de estrategias FO, donde aparece esta letra I, aquí le vamos a asignar una calificación a la fortaleza, la debilidad o la amenaza. Esa calificación va a ir de 1 a 4, donde 1 significa que genera poco impacto en la visión de futuro, 2 y 3 un impacto medio y una calificación de 4 significa un gran impacto de la estrategia para el logro de la visión de futuro de mi negocio. Hecho definida esta calificación, entonces el siguiente paso es multiplicar el valor ponderado por la calificación correspondiente.
Este procedimiento lo vamos a hacer con las fortalezas, con las debilidades, con las oportunidades y con las amenazas. El mismo procedimiento. Ponderamos la estrategia o la fortaleza, la debilidad, la oportunidad y la amenaza. Sumamos esa calificación, esa ponderación, y el valor no nos tiene que dar un valor más alto del 1. ¿Vale? Le asignamos la calificación, obtenemos la multiplicación y sumamos precisamente esta calificación que obtuvimos aquí. Ese mismo procedimiento lo vamos a seguir haciendo, repito, con las debilidades, con las oportunidades y con las amenazas. Y obviamente vamos a colocar la información en la columna correspondiente de estrategias FA, DO y DA. De tal manera que esta tabla te va a aparecer como una escalerita hasta el final. ¿Vale? Entonces, sumamos esta calificación obtenida por la ponderación, la sumamos aquí, la sumamos acá, la vamos a sumar aquí y la vamos a sumar acá, obviamente, perdón, hasta acá abajo. ¿Ok? Ese es el procedimiento inicial que debemos diseñar después de haber elaborado la matriz FODA. Hay que considerar también que siempre vamos a tomar como referencia la visión de futuro y le vamos a asignar la fracción decimal a cada uno de los factores internos y a los factores externos. Estos están indicados obviamente en la segunda columna de la izquierda de la figura. Como les comentaba, esos valores se colocan en la columna del valor ponderado, procurando que los factores internos y externos sumen 1. Ese valor nos va a indicar el grado de influencia que cada uno de los factores tiene en el apoyo para que se logre la visión de la empresa. Posteriormente, en la columna de las estrategias FO, o sea, como mencionaba, indicada con una I, se le asigna un valor para cada factor, lo que nos va a permitir identificar el grado de impacto que cada uno de los factores tiene sobre la estrategia evaluada en relación con la contribución de logros de la visión. Este procedimiento se repite en cada columna y de cada estrategia FO, DO y DA. Y obviamente esto ya lo tenemos seleccionado ahí en la matriz de evaluación. Los valores asignados, como les comentaba, varían del 1 al 4, donde el 1 implica poco impacto, el 4 mucho impacto y entre el 2 y 3 es un impacto intermedio. ¿Cómo identifico esos impactos? Pues por obvias razones necesito yo conocer bien el modelo y necesito conocer bien lo que obtuve en la lista de estrategias, de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Después multiplicamos los valores de cada factor, la fracción del valor ponderado, con el resultado de esa calificación. Y eso lo vamos a colocar obviamente en la matriz, los cuales pueden ser FO, FA, DO y DA. El resultado, como les comentaba, es este de aquí. Asignamos el valor ponderado, colocamos la calificación, hacemos la multiplicación correspondiente y la colocamos en la columna donde está el 1. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con la estrategia FA. Vamos a multiplicar la columna I por la 2. La calificación la sumamos. Lo mismo hacemos con las estrategias DO y DA.
Ahora bien, una vez que hemos hecho el paso anterior, sumamos los valores de las columnas que indican esas estrategias y vamos a colocar los resultados en el renglón del puntaje de impacto. La estrategia que alcance la puntuación mayor, aquí ten en cuenta esta cuestión. Aquella estrategia que alcance la mayor puntuación es la que vamos a seleccionar como la estrategia básica para la propuesta de mejora en el negocio. Esta nos va a indicar eh, esa estrategia nos va a indicar la probabilidad de obtener un mayor y mejor resultado en la visión de futuro del negocio. ¿Por qué? Porque a partir de la puntuación más alta que obtengamos, vamos a seleccionar la estrategia básica. Por ejemplo, podríamos decir que aquí en la columna de la tabla, vamos a suponer que la estrategia FO es la que tiene la más alta puntuación. Si eso ocurriera, entonces la estrategia básica del modelo de mejora que vamos a proponer la tendremos que alinear a las estrategias FO, fortalezas y oportunidades. Si la mayor puntuación la obtenemos en la estrategia DA, de debilidades y amenazas, entonces tendríamos que seleccionar esta para diseñar la propuesta de mejora para la empresa de análisis en cuestión. ¿Vale? Bueno, sigamos con la explicación. Ahí está ya. Para que los proyectos de mejora continua estructurados tengan un mejor escenario, pues obviamente debo tener presente que debe haber congruencia entre la visión, ¿sale? Y la estrategia básica seleccionada. Es decir, con esta de aquí. Debo revisar de manera continua qué me dice la visión de la empresa, para que a partir de lo que dice la visión, yo tenga los elementos que se requieren para poder alinear la estrategia que voy a diseñar para mejorar lo que encontré raro o de desviaciones en el análisis FODA. ¿Ok? Ahora, existe un elemento adicional para continuar con la estrategia, ¿vale? Y esa se llama análisis de brechas. ¿En qué consiste este análisis de brechas? Bueno, el análisis de brechas inicia con la determinación de las brechas por cada uno de los factores evaluados en la etapa de los antecedentes del diagnóstico, ¿vale? Es decir, debo revisar los antecedentes, debo revisar el diagnóstico, debo revisar la visión de futuro para que de esa manera pueda identificar en cuál de esas fortalezas, debilidades, amenazas u oportunidades encuentro un área de oportunidad. Es decir, debo definir aquí, en otra tabla como esta, los factores debo seleccionarlos, indicarlos igual que en la tabla anterior, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Y con base en la visión de futuro y los antecedentes de la empresa, debo definir si la fortaleza ha sido creciente, ha sido constante o ha sido decreciente. ¿Vale? Eso es lo primero que debo de evaluar aquí en esta tabla.
¿Por qué? Porque si no lo hago de esa manera y hago una lista enorme, pues va a implicar un trabajo interminable y desmotivante para lograr el propósito correspondiente. Quizá alguna recomendación pudiera ser, pues, que elabore una gráfica de Pareto del 80-20, es decir, 80% de los errores que se cometen en la empresa, quizás sean un 20% del factor humano, o al revés, el 20% de los errores que cometen en la empresa, quizás sean el 80%, ocasionados por un problema del factor humano. En la primera columna de esa matriz, vamos a colocar los factores tanto internos como externos, que es lo que les comentaba en la tabla anterior, aquí. Vamos a colocar aquí los factores internos y los factores externos. Después, vamos a identificar en la segunda columna de la fila, perdón, de la tabla, cuál de esos factores dentro de la empresa, de sus antecedentes, indican si la tendencia de ese factor, de esa fortaleza, de esa oportunidad, de esa debilidad o de esa amenaza, ha sido creciente, ha sido constante o ha sido decreciente. ¿Quién me indica esa información? Pues obviamente tú debiste hacer un diagnóstico, en una entrevista, una encuesta, un cuestionario, no sé, para recopilar la información y definir este tipo de cuestiones. En la tercera columna de la tabla, vamos a asignarle una calificación entre el 1 y el 10. Si seleccionamos una calificación del 1 al 6, esa me está indicando que la empresa tiene una debilidad. Y si la selecciono del 7 al 10, indica una fortaleza. Por lo tanto, debo tener cuidado cuando asigne las calificaciones en esta tabla. En la cuarta columna vamos a colocar una calificación entre el 1 y el 10, ¿sale? Que son criterios similares a la columna anterior, pero con la diferencia de que aquí en esta columna los valores asignados que se espera tener pudieran ser la calificación más alta, es decir, una calificación de 10. ¿Por qué? Porque significaría, fíjense nada más, aquí por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la fortaleza 1 y que dentro de los antecedentes esa fortaleza ha sido creciente en la empresa. Ha sido creciente, sin embargo, yo le asigné una calificación de 6. ¿Por qué? Porque considero que es parte de una debilidad. Si le asignamos una calificación de 6, ¿sale? ¿Cómo esperamos que en el futuro se comporte esa fortaleza? Pues esperemos que esa fortaleza se mejore y en lugar de 6, le asigne una calificación de 8. Que la fortaleza 2 le asigne una calificación de 7. Y como bien decíamos, la calificación del 1 al 6 significa debilidad, pero ya una calificación de 7 significa fortaleza. Por lo tanto, yo espero que en el futuro esa fortaleza, en lugar de que tenga una calificación de 7, pues le pueda asignar yo una calificación de 10. Sigamos aquí, fortaleza 3. Tengo una calificación de 4 porque yo considero que es una debilidad. A pesar de ser una fortaleza, la he evaluado y he decidido que pudiera ser una debilidad.
Y una debilidad importante porque no contribuye de manera exitosa al logro de los objetivos de mi empresa. Si tengo una calificación de 4 y diseño una estrategia para corregirla y mejorarla, entonces yo espero que en el futuro tenga una calificación de 9. Por lo tanto, eh, este análisis elaborado aquí me va a permitir identificar las brechas correspondientes en esta columna. Esas brechas, ¿cómo las obtenemos? Pues vamos a restar la calificación asignada en la visión de futuro con la calificación asignada en el diagnóstico. Entonces, 8 menos 6 son 2, 10 menos 7, 3 y 9 menos 4, 5. ¿Ok? Entonces, esta explicación básica es, les vuelvo a repetir, a partir de la columna de los antecedentes. Yo evalúo las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de mi empresa y voy a decidir si han sido crecientes, es decir, han ido aumentando, se han comportado igual. Aquí pudiera llamarle constante a esta, constante. Y a lo mejor esta de aquí, como le asigno una calificación muy baja, pues ha sido decreciente. En lugar de mejorar, ha sido decreciente. Por eso le asigné una calificación de 4. ¿Qué pudiera hacer aquí con las debilidades? Lo mismo. Voy a identificar si la debilidad que tiene mi empresa con base en los antecedentes ha sido constante, ha sido creciente o ha sido decreciente. Y para reducirla, por ejemplo, la debilidad, vamos a suponer que ha sido constante. Aquí, que la debilidad ha sido constante. Y como yo aquí le he considerado una debilidad, pues le voy a asignar una calificación de 2, porque es debilidad. Pero esta la puedo convertir igual en una fortaleza, es decir, la puedo reducir y en el futuro convertirla en una fortaleza. Por lo tanto, le asigno una calificación de 8. La diferencia entre esta y esta va a ser igual a 6. Y así le puedo ir haciendo a todas mis fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que encuentre. Pero no debo olvidarme que tengo una estrategia básica con base en la tabla anterior. ¿Sale? Bueno, continuamos. Para obtener la brecha para cada factor, como les mencionaba, debemos restar a la calificación asignada en la visión de futuro, la calificación asignada en el diagnóstico. El factor con mayor brecha me va a indicar que es el factor más crítico, que es el factor sobre el que debo trabajar para corregirlo. Y eso lo debo alinear a la estrategia básica que planteé, si es FO, FA, DO o DA. Ahí le tengo que identificar este tipo de cuestiones. Si ese es el factor crítico que yo tengo, es decir, el de la mayor brecha posible, pues es el que tengo que atender primero y es sobre el cual voy a definir la propuesta de mejora para mi negocio. La brecha que tenga un valor menor, pues indica que su situación no es tan crítica, por lo que quizá pudiera definir una estrategia, pero hasta el final, eh, como no importante para lograr el propósito. Entonces, ya con esta jerarquización, ya podemos empezar a definir, como les mencionaba, nuestra propuesta o nuestro proyecto de mejora continua. Y para poder estructurar ese proyecto de mejora continua, pues debemos cuidar la linealidad que debe haber entre la estrategia básica de la empresa. Aquí está, le repito la clave. La filosofía de la empresa como parte del análisis.
de tal manera que debe ser congruente el beneficio de cada uno de los elementos plasmados en el modelo de administración estratégica, lo cual de alguna manera nos puede garantizar que podemos tener éxito con ese negocio. Entonces, como ves, tenemos aquí una área de oportunidad para poder definir de una mejor manera una propuesta diseñada a partir de toda un trabajo que ya se ha hecho y que de alguna manera sí nos sirve para poder tomar una decisión y fungir como consultor de negocios. Pues bueno, yo espero que la explicación haya sido correcta, que el procedimiento haya sido entendible y pues bueno, estaríamos en en un tercer o cuarto video, eh, definiendo el la conclusión final de este proyecto. Pues muchas gracias y buenas tardes.